El punto más vulnerable de tu puño al golpear, en primera instancia, es cualquier parte del puño que no esté bien apretada y compactada, como lo explicamos en el segmento Prepara tu puño para golpear. Pero si ya consideraste y resolviste esa situación, entonces el punto más vulnerable pasaría a ser tu dedo pulgar, pues es el que queda aparte, solo y más expuesto. Para tus demás dedos es más fácil reforzarse unos a otros, pues forman parte del yunque que resulta al comprimir tu puño. El riesgo que corre tu dedo pulgar es que llegues a chocar con algo sólido, como un codo, una rodilla o hasta con otro puño, y que ese choque lo arrastre hacia atrás causándote una luxación o fractura. Para reducir ese riesgo, lo que puedes hacer es fortalecer tu dedo pulgar, para que puedas soportar los choques y resistir los arrastres mencionados. Y esto lo puedes lograr con ejercicios como apretar una pelota con tus dedos, con la condición de que debes hacerlo con tu pulgar doblado. O mejor aún, también puedes empezar a cargar con tus dedos objetos cada vez más pesados, pero siempre con tu pulgar doblado. Lo que debo enfatizar es que el objetivo de estas prácticas no es ejercitar la flexión de cada dedo, sino fortalecer su desplazamiento al centro, o sea, hacia los demás dedos, que es el movimiento que utilizas, por ejemplo, para exprimir una naranja, y que para nuestro caso es exactamente el mismo con el que formas tu puño. Así que lo que buscamos es reforzar precisamente esa parte estructural de tu mano que te permite armar y consolidar tu puño. De hecho, existe constancia de que este tipo de ejercicios ya los practicaban los primeros artes marcialistas en el lejano oriente.